fuerte dicta la salvación. Fui solo un hombre entre la multitud, pero algo oscuro despertó en mi luz. El tiempo arde en cada misión, cargando secretos en mi prisión. Una voz en mi mente susurra el plan: no eres humano ni bestia, vas más allá. Mi batalla es bajo mi piel, siento el poder romper mi fe, pero si caigo me alzaré otra vez. No hay marcha atrás, sangre y sombra, mi destino alterar. Con colmillos de fuego romperé la oscuridad. Un sistema me guía, pero elijo mi final, porque el monstruo en mí aprendió a luchar. ¿Quién soy si el mundo me teme? Un héroe, un error que tiene, pero si es por ellos moriré. Mi legado no lo dicta un juez. Sangre y sombra, no me voy a rendir. Cada herida en mi alma me obliga a seguir. Romperé las cadenas, escribiré mi verdad. Este vampiro ya no mira atrás. Un paso más y el mundo sabrá quién fue Diego en realidad. Capítulo 1874. Sangre de araña. Los miembros de la corte de vampiros aún intentaban asimilar lo que acababan de presenciar. El poder, el control y la precisión con los que Diego había manipulado el aura de sangre para crear y dirigir aquellas espadas era algo que escapaba por completo a su comprensión. Todos eran vampiros, con algunas subclases entre ellos, así que sabían bien lo imposible que era alcanzar ese nivel de control. Y luego estaba la lanza que había lanzado al final, una sola embestida capaz de destruir a una bestia de rango demonio de un solo golpe. Ahora comprendían que no estaban frente a un simple vampiro, estaban ante algo más allá. Esa idea recorría las mentes de los soldados mientras las palabras de Andy seguían resonando. Aquel hombre no era otro que el legendario Diego Talen. Al principio, muchos pensaron que era una broma. El héroe de las antiguas historias, aquel que había cambiado el rumbo de la guerra 1000 años atrás, no podía estar de pie frente a ellos. Parecía demasiado increíble. Pero cuanto más lo pensaban, más sentido tenía. Nadie más podría haber demostrado semejante poder, y nadie más gozaba de una relación tan cercana con su líder. ¿El héroe? ¿De verdad es Diego Talen?, susurró uno. Tiene que serlo, respondió otro. Solo el héroe podría así hacer algo así. Ningún otro vampiro tiene esa fuerza. Pero se supone que murió hace 1000 años, añadió un tercero. ¿Por qué volvería justo ahora? Las dudas se esparcieron entre las filas como un murmullo constante. Y Diego, al escuchar sus voces, los entendía. Si estuviera en su lugar, pensaría lo mismo. Giró la cabeza hacia Andy, quien solo le devolvió una sonrisa incómoda. Había revelado su identidad sin consultarlo antes, y no tenía idea de cómo reaccionarían todos.
Por suerte, el aura que emanaba de Diego mostraba calma. Algún día esto tenía que salir a la luz, pensó él. Los vampiros rojos ahora trabajan con nosotros. Los Dhampir casi no representan una amenaza. No hay mucho de qué preocuparse. Aunque me intriga cómo reaccionará el mundo al saber que regresé. Mientras reflexionaba, Diego usó su aura para crear garras alrededor de sus dedos. Tomó un mechón de su largo cabello, que le caía hasta la cintura, y comenzó a cortarlo en el acto, dándose un corte rudo y descuidado frente a todos. Varios mechones cayeron al suelo mientras las cuchillas de aura se desvanecían. Su cabello quedó más corto, ondulado, cayendo apenas hasta los hombros. Ya necesitaba hacerlo, dijo con una leve sonrisa. Pero admito que el nuevo look no estaba tan mal. Los vampiros lo miraron con atención. Con el cabello a esa altura se parecía aún más a la figura de las estatuas que todos conocían. Se ve igual, murmuró alguien. No exactamente, tiene algunos cambios, pero ha pasado tanto tiempo. Además, las estatuas nunca se parecen del todo al original, ¿no? ¿Y si solo es alguien parecido? ¿Parecido? ¿Después de ver lo que hizo? Dejen de negar la realidad. El murmullo crecía. Las preguntas se acumulaban en el aire. Si realmente era él, ¿dónde había estado todo ese tiempo? ¿Por qué había regresado ahora? Diego notó hacia dónde se dirigía la situación. Si no se marchaba pronto, lo bombardearían con más preguntas de las que podía responder. Ya veo cómo va esto, dijo en voz baja. Extendió la mano, y su sombra se abrió bajo sus pies. De ella emergió Minnie, a quien había resguardado durante la batalla. La niña se aferró a su espalda al instante, y el simple hecho de verla salir del encierro de sombra hizo que los murmullos se multiplicaran. «¡Miren eso! ¡Tiene la habilidad de sombra!», exclamó uno. Solo Diego o los guardianes poseían esa habilidad. «Es él, tiene que ser él. Y parece que tiene una hija. Tal vez por eso desapareció, para vivir en paz con el amor de su vida». Las suposiciones empezaban a volverse absurdas. Diego suspiró, puso una mano sobre el hombro de Andy y habló con serenidad. «Te dejo esto a ti. Es mejor que me encargue de este problema por mi cuenta. Si no, los demás solo me retrasarán. Espero que todo esto se aclare cuando regrese, y que no me tome demasiado tiempo». Antes de que Andy pudiera responder, Diego se sumergió en su sombra, desapareciendo por completo. Su cuerpo se disolvió en la oscuridad y reapareció a lo lejos, desplazándose con su viaje de sombras por las planicies de Marte. No tenía alas por el momento, así que era la forma más rápida de desplazarse. Andy solo se pasó una mano por el rostro y negó con la cabeza. «Supongo que fui yo quien lo delató», murmuró. «Así que también me toca lidiar con las consecuencias». Mientras se movía bajo tierra, Diego hizo una breve pausa donde había caído la bestia demonio. De su cadáver extrajo el cristal de bestia. No sabía qué habilidad contenía, ya que había muerto demasiado rápido para usarla, pero el cristal serviría para reparar su equipo o para Jake Garcés, si él regresaba con las manos vacías. Avanzó durante un buen rato, siguiendo la dirección desde la que habían venido las bestias. Pero algo era distinto. En el pasado, esas zonas estaban plagadas de criaturas, sin embargo ahora eran tierras muertas, cubiertas solo de hierba, insectos y vegetación marchita. ¿No quedaban rastros de bestias? Finalmente, decidió detenerse y salir de su sombra. Incluso a toda velocidad, recorrer todo Marte le tomaría tiempo. Al menos tengo experiencia con los cristales de nido, pensó. Gracias a aquel viaje con Miko aprendí a localizarlos. Pero, ¿cómo hallaré uno ahora? Entonces, una idea cruzó su mente. Se sentó sobre la hierba, cruzó las piernas y se hizo un pequeño corte en la mano. Activó su energía celestial, y la sangre comenzó a gotear lentamente al suelo. Las gotas se extendieron, se ramificaron. Un patrón se formaba alrededor de él. Una telaraña de sangre, delgada y brillante, que se expandía en todas direcciones. Era similar a su técnica del bosque carmesí, pero mucho más refinada. El flujo se estiraba, ramificándose como si tuviera vida propia. La sangre se volvía cada vez más fina mientras se alejaba, extendiéndose por kilómetros bajo la superficie marciana. «Puedo controlar mi sangre con precisión», pensó. «Si contiene energía celestial, cuando toque un cristal de nido lo sentiré». Continuó expandiendo la red, aunque eso consumía sus puntos celestiales y drenaba poco a poco su salud. Aún así, no se detuvo. Hasta que de pronto, una de las hebras brilló. Una corriente de energía subió por el hilo hasta llegar a él. «Ahí está», susurró. Pero un segundo después, otras hebras comenzaron a encenderse también, todas en la misma zona. Diego frunció el ceño. «¿Qué es esto?» Era algo que nunca había sentido antes. Algo que no pertenecía al patrón natural de los cristales. Y, por primera vez en mucho tiempo, no tenía idea de qué estaba a punto de encontrar. Capítulo 1875.
una ira nunca antes vista. Aunque Diego jamás había intentado algo así con su propia sangre, su teoría funcionó. Su sangre celestial logró conectar con los cristales de nido, solo que no era un único cristal. En total parecían ser 8. 8 líneas luminosas regresaban hacia él como hilos tensos, señalando su posición. Desde que estudié a fondo cómo funcionan mis poderes, he podido hacer más con ellos. Cuanto más entiendo la energía celestial, el poder de la sombra y las energías del mundo en general, más cosas puedo crear con ellas. Supongo que así fue como los demás inventaron sus propias técnicas, no solo copiando lo que veían, pensó Diego, enfocándose en el fenómeno frente a él. ¿Por qué hay tantos cristales de nido en un mismo punto? 8 en total. Tiene que haber una razón. Abrió los ojos y encontró a Minnie justo enfrente, observando concentrada los hilos de sangre extendidos sobre el suelo. Cuando vio que los hilos se replegaban hacia Diego y él se ponía de pie, la niña aplaudió. ¿Qué fue eso, papá? ¿Esa cosa que hiciste? ¿Minnie también puede hacerla? Preguntó con brillo en los ojos. No lo sé, respondió Diego, y estoy seguro de que tendrás tiempo para probar muchas cosas en el futuro. Pero dime, ¿de verdad necesitas aprender algo así? Minnie alzó un puño, sonriente. Claro que sí, quiero ser tan fuerte como papá. Si soy tu hija, tengo que ser igual de fuerte. Por lo que le habían contado, Minnie era toda una pequeña monstruo vampiro, increíblemente fuerte, sobre todo al usar su forma celestial. Aún así, Diego la trataba como su propia hija, y jamás querría verla en una batalla. Ojalá no tengas que preocuparte por tu fuerza en el futuro, dijo con suavidad. Déjame a mí esa carga. La subió a sus hombros y, como ya sabía a dónde ir, y era un poco más rápido, decidió correr. Tras cerca de 1 hora de carrera, llegó a su destino. Marte era muy parecido a la Tierra, salvo por el terreno rojizo cargado de hierro. Eso hacía que las plantas y los árboles crecieran más resistentes que los de la Tierra. Por eso lo que estaba viendo era extraño. Árboles, hierba, todo parecía destruido, sin rastro de vida, como los viejos tiempos de Marte y, por primera vez, Diego pudo ver bestias. Una surgió del subsuelo, un lagarto gigantesco erguido sobre sus patas traseras, tratando de morder a otra criatura. La segunda parecía un gran insecto con muchas extremidades largas y articuladas. Tenía alas, aunque estaban destrozadas. Como estaban entre ellos, ambos ignoraron por completo a Diego mientras éste avanzaba. Solo que esa escena comenzó a repetirse. Cada vez más bestias peleaban entre sí a medida que se acercaba a la zona de los cristales. No solo aumentaba el número, también el rango. Cada vez eran de mayor nivel, y no eran duelos. A veces había choques a 3 o 4 lados. Entonces vio cómo una bestia mataba a otra y devoraba el cristal de su cuerpo. Así que por esto las bestias están más fuertes y han aumentado de nivel, porque pelean sin parar, consumen los cristales de sus presas. Pronto confirmaría que su teoría era correcta, porque finalmente llegó a la zona de los cristales de nido. Allí se libraban los combates más feroces. Bestias de todo tipo chocaban sin descanso, y Diego con Minnie tuvieron que moverse varias veces para evitar ataques perdidos. El calor y la presión de energía eran intensos. La mayoría de las criaturas eran rango semidios. Miró alrededor y los vio. Los 8 cristales de nido, separados entre sí por unos cientos de metros. Las bestias que nacen de los cristales están provocando su propia guerra interna. Eso las hace crecer rápido porque consumen los cristales de sus caídos. Andy me pidió que no eliminara los cristales de nido. Si los muevo, debería resolverse el problema. Tal vez no acabe con las oleadas por completo. Aún no sé por qué ocurren, pero al menos detendrá estas oleadas de alto nivel. En cuanto dio un paso hacia los cristales, 2 bestias enormes que peleaban giraron la cabeza hacia él. Así que proteger los cristales sigue siendo lo más importante para ustedes, ¿eh? Endureció su aura de sangre y formó 2 espadas. No soy gran espadachín, pero tengo poder y velocidad de sobra. Una criatura de cuello larguísimo lanzó su cabeza como un latigazo para morderlo. Diego se hizo a un lado, y con un solo tajo decapitó a la bestia. La cabeza rodó por el suelo. Pensaba limitarme a mover los cristales de nido, pero parece que antes tengo que limpiar a los molestos, dijo. Dejando que la energía de las espadas se disipara, se hizo un corte en la mano para soltar sangre cuando, de pronto, un zarcillo verde salió disparado hacia él. Diego pensó en recibirlo. Poco daño podría hacerle y tenía formas de contrarrestarlo, pero antes de que lo alcanzara, Minnie atrapó el látigo vegetal con una mano y, con la otra, lo cortó de un tajo. ¿Viste? Protegí a papá, celebró. Sí, lo hiciste. Gracias. Ahora papá puede trabajar. Apoyó la mano en el suelo y dejó que su sangre se filtrara por las grietas, forzándola a expandirse por toda el área. Igual que antes, pero esta vez como ataque, no como búsqueda. Del suelo,
Estacas de sangre emergieron en docenas de puntos, empalando a las bestias con precisión. Era el bosque carmesí en acción, un ataque de amplio alcance, tal como Diego lo había concebido en su origen. Aquella técnica permitía, además, consumir la sangre de los enemigos atravesados, pero la sangre de bestia aún no era compatible para un vampiro como él. No le servía. Con el campo despejado, procedió a mover los cristales de nido, alejándolos entre sí y redistribuyéndolos por Marte. Será mejor que marque bien las ubicaciones. Algún día podrían volver a hacer falta, pensó. Y decidió guardar uno para sí. Sabía que había suficientes, y tenía en mente a cierta persona con la que estaba a punto de reunirse. Quizá ese cristal podría ayudarle a fortalecerse. Ahora, además, tenía un cristal de nido que podría usar con Fex. Tras separar todos los cristales, terminó la tarea en mediodía y se dispuso a regresar a la base. En el camino, empleó el viaje de sombras para evitar a los miembros de la corte de vampiros. No tenía ganas de lidiar con preguntas. Se presentó directamente en la oficina donde estaba Andy. El líder casi se cae de la silla al verlo entrar tan pronto. «Espera, ¿me dices que ya debería estar todo bien?», preguntó, sin palabras. «En parte. No tendrán el mismo problema al nivel que lo estaban sufriendo», explicó Diego. «Y no por un buen tiempo. Me encargué de todas las bestias de la zona. Así que ya cumplí mi parte del trato. Creo que es momento de que cumplas la tuya». Andy negó con la cabeza, incrédulo. Un problema que los atormentaba desde hacía años había sido resuelto en menos de un día. Era evidente que había subestimado la fuerza de quien tenía delante. «De acuerdo. Vámonos entonces», aceptó por fin. Pensó que Diego se alegraría, pero lo que vio fue un ceño fruncido y una vena a punto de estallar. Era la primera vez que lo veía tan enfadado. Y con razón. Diego estaba furioso, porque en ese instante acababa de llegar un mensaje a su sistema. Se ha recibido un mensaje del celestial Bliss. Capítulo 1876. Llamada urgente. Los celestiales poseían algo similar a lo que tenía Diego, un sistema que les permitía enviarse mensajes entre sí. Aunque esa función en el sistema de Diego se había desbloqueado recientemente, probablemente al subir de nivel, él nunca la había usado. No tenía amigos en el espacio celestial, y si enviaba algo a Bliss o a los demás, lo más probable era que solo recibiera odio a cambio. Con el tiempo, se había olvidado por completo de que esa opción existía, hasta ahora que un mensaje del único ser que sabía quién era, apareció frente a él. «¿Qué querrá ahora?», pensó mientras su dedo flotaba sobre el botón para abrirlo. «Cada vez que me involucro con ella, algo sale mal». En cierto modo, Diego ya la había perdonado por lo que le hizo. Durante su viaje había aprendido mucho, había conocido otros mundos, y al final, nada había terminado realmente mal. Todos estaban a salvo. Pero había una cosa que jamás podría perdonarle. Una sola razón que hacía que la ira le hirviera por dentro. Le había arrebatado la sombra a Minnie. La sombra era su protección, y recordaba el miedo que la niña había sentido al perderla, hacerle eso a alguien que él amaba. Era algo imperdonable. Esa mujer merecía, como mínimo, un golpe en la cara. «¿Todo bien, Diego?», preguntó Andy, acercándose con cautela. «Si quieres, podemos ir a ver a mi padre más tarde. Después de todo, él tiene todo el tiempo del mundo». Las palabras de Andy lo ayudaron a calmarse un poco. Entonces comenzó una batalla interna. ¿Debía leer el mensaje o ignorarlo y seguir con su plan de liberar a Fex de la caja donde había estado tanto tiempo? «¡Araj! Esto es tan molesto», gruñó Diego en voz alta, frustrado. Andy lo miró intrigado. Resultaba casi cómico ver al héroe legendario, el hombre que había derrotado a hordas de demonios, que había salvado planetas enteros, debatirse con tanta duda por un simple mensaje. Finalmente Diego cedió. Sabía que, si no lo abría, la curiosidad lo atormentaría para siempre. El mensaje comenzó con una línea que casi lo hizo cerrarlo de inmediato. «Sé que no te agrado». Ya estaba tentado a borrarlo, pero continuó leyendo. «Sin embargo, te guste o no, ambos tenemos el mismo objetivo: proteger a la gente de la Tierra». Ray lo entendió eventualmente, y él era un talent, igual que tú. Espero que también lo entiendas. La Tierra está en peligro, en serio. No bromeo. De lo contrario, no te contactaría. Alguien necesita tu ayuda, y si no la recibe, tú y todos los demás estarán en graves problemas. Viaja a estas coordenadas. Es urgente que llegues cuanto antes. El mensaje terminaba con una serie de números que Diego no comprendía del todo, pero parecían coordenadas universales, el tipo que se usaban en las naves para establecer destinos. Eso significaba que el lugar no estaba en la Tierra. «¿Qué es esto?», pensó. «¿Por qué no puede hablar claro? Parece que quiere que la encuentre. O que me reúna con alguien, tal vez sea otra de sus trampas para alejarme».
Luego reflexionó. Si me atrapa de nuevo, podría contactar a Yongbu para que me devuelva a la Tierra, pero igual... Esto es molesto. No da detalles, solo suena a que tendré que pelear. Miró a Andy, luego a Minnie, y soltó un largo suspiro. Había tomado una decisión. Lo siento, Andy. Surgió algo urgente. Prometo que volveré pronto. Y espero que cuando lo haga tengas tiempo para ayudarme. Antes de que Andy pudiera responder, Diego se cubrió con sombras, guardó a Minnie en su espacio sombrío y desapareció. Andy solo sonrió con una mezcla de orgullo y resignación. «Eres un idiota», murmuró para sí. «Pero siempre tendré tiempo para alguien como tú». Ahora entendía por qué su padre lo había apreciado tanto. Mientras tanto, Diego viajaba a través del vínculo de sombra, saltando de un punto a otro hasta llegar al laboratorio de Lorenzo. Al emerger, se encontró rodeado por todos. «Diego, ¿qué haces aquí?», preguntó Alejo sorprendido. «¡Wow! ¿Puedes hacer eso?», exclamó Jake Garcés, maravillado. En la sala estaban Vincent, Jake, Lorenzo y Alejo, discutiendo algo importante. Diego no lo sabía, pero Jake acababa de regresar con los materiales que necesitaban. «Perdón por la interrupción», dijo Diego con tono serio, «pero tengo un asunto urgente. Necesito ir a un lugar. Lorenzo, ¿puedes ingresar estas coordenadas y decirme a dónde conducen?». Leyó los números que había recibido. Mientras hablaba, notó que Alejo sostenía varios cristales. Algunos eran de rango demonio, pero faltaba uno en particular, el cristal de nido. Jake, adivinando lo que Diego pensaba, explicó. «No pude encontrar un cristal de nido, pero traje estos primero. Pensé que si los entregaba podríamos avanzar en el proceso». «No te preocupes», respondió Diego. Sacó de su inventario un cristal brillante y lo entregó. «Yo encontré uno». Vincent levantó las cejas. «¿Encontrar un cristal de nido y uno demonio en tan poco tiempo? Sigue sorprendiéndome, como siempre». Había pasado tanto desde la última vez que había visto a Diego en acción, que realmente ya no comprendía el nivel que había alcanzado. «Perfecto», intervino Alejo, entusiasmado. «Puedo empezar la fabricación de las armas de inmediato. Y ya que estás aquí, podríamos usar tu sangre, como pediste». Pero Diego no sonrió. Tenía un gesto pensativo, casi preocupado. «¿Qué pasa?», preguntó Alejo. «Dijiste que las armas tardarían alrededor de una semana en completarse, ¿cierto? Necesitarás mi sangre en algún momento del proceso. ¿Qué tan pronto la necesitas?». No quería retrasar la producción en lo absoluto. Una vez que tuviera las armas y supiera dónde estaban Erika y Zero, iría tras ellos. Pero en ese momento debía atender algo más urgente. «Ah, ya entiendo», dijo Alejo, algo dudoso. «Si necesitas irte, no hay problema. Solo la necesito al inicio del proceso. Tardaré alrededor de una hora en preparar todo. ¿Te parece bien?». Antes de que Diego respondiera, Lorenzo levantó la voz. «Diego, esas coordenadas apuntan a Venus. Tengo un teletransportador que puede llevarte rápido si es necesario». Venus era habitable. La atmósfera había sido tratada y los gases de efecto invernadero eliminados, pero aún era un planeta caluroso. Su población era baja, en su mayoría gente neutral que prefería no involucrarse en los conflictos del sistema. Precisamente por eso, el hecho de que Bliss le enviara esa ubicación le daba mala espina a Lorenzo. «Una hora, ¿cierto?», confirmó Diego. «Está bien, te daré esa hora. Trabajemos en esto de inmediato». Y mientras la forja se preparaba, en su interior sabía que no podía ignorar el llamado, porque si Bliss estaba pidiendo ayuda, entonces algo verdaderamente grave estaba por suceder. Capítulo 1877. Un asesino cansado. El primer suceso que empezó a mover los engranes del panorama político de la Tierra fue la boda de los encadenados. Fue un evento del que habló toda la humanidad durante semanas. Varios videos superaron los cientos de millones de reproducciones y se veían a diario para exprimir hasta el último detalle. Por primera vez, un grupo poderoso había sido derrotado ante los ojos del mundo, y lo hizo un equipo nuevo, además, con muy poca gente. El mensaje fue claro: ninguna facción estaba a salvo. Aún así, tras aquella derrota aplastante, y después de que muchos cambiaran de bando, los encadenados no desaparecieron. En la familia Valdés todavía consideraban su misión capturar a los encadenados. Sus ancestros habían elegido usar sus poderes de formas crueles y severas, y la inercia de esa elección seguía viva. Al mismo tiempo, quienes habían formado parte de los encadenados y luego se marcharon, descubrieron lo difícil que era llevar una vida normal. Si intentaban unirse a otra facción, los rechazaban por miedo a provocar a ciertos enemigos. Era habitual. Por eso los encadenados volvieron a sus viejas mañas, forzando a la gente a ayudarlos. Y en medio de todo flotaba una pregunta, tanto en la opinión pública como entre los propios encadenados. ¿Qué pasó con su líder? El mundo lo conocía como Rus,
y no existía ni un solo fotograma suyo durante la boda. Después de verlo forzar a cierta mujer a casarse con él, la imagen pública que quedó fue la de un ser vil y despreciable. Algunos decían que por eso no había vuelto a aparecer, otros teorizaban que lo habían matado durante el evento, pero nadie lo presenció. Sin confirmación, el nombre de Ross seguía apareciendo de vez en cuando como un rumor que no termina de morir. La verdad era que Ross seguía vivo, y no llevaba la vida espectacular de sus días como líder de facción. Con una túnica cubriéndole el rostro, sobrevivía uniéndose a grupos y cazando bestias. Para un viajero, no le iba mal, pero ya no era lo de antes. Poco después de la boda, Ross entró a su cuarto como siempre tras una cacería dura, solo que esta vez había una invitada no deseada de pie junto a la ventana. No creí volver a verte, pensé que me habías abandonado por inútil, una vez que cumplí tu objetivo, soltó Ross quitándose la túnica antes de dejarse caer en la cama. ¿Usarte?, replicó Bliss. Yo te ayudé. Sin mí, jamás habrías descubierto el verdadero potencial que ya de tomarse de esa habilidad. Recuerda que yo fui quien la introdujo en tu equipo. Más que el contenido, lo que incomodó a Ross fue su lenguaje corporal. Se habían visto varias veces a lo largo de los años y jamás la había visto tan agitada. Sin embargo, no era su problema. Ah, ¿sí? Y ahora, sin ellas, tengo una habilidad que se devora demasiados puntos de células mutantes si peleo contra alguien fuerte. Me queda una habilidad de rango medio, siendo generoso, se quejó Ross. ¿Rango medio? ¿No tienes ni idea de lo fuerte que es tu habilidad? La irritación de Bliss crecía. Tienes un poder capaz de derribar dioses. Pero entiendo tu frustración, y por eso estoy aquí. Tengo una forma de que vuelvas a crecer. Ross se incorporó de golpe. Desde entonces, se había preguntado si volvería a ser el de antes, si podría sentirse tan poderoso como cuando peleó contra Diego Talen parecía imposible. Y con la fuerza actual, su venganza contra la familia Valdés jamás se completaría. Veo que eso te interesó. Bliss abrió un pequeño portal con la mano y sacó un cristal. Esto es un cristal de nido. Vamos a usarlo para devolver tus poderes a lo que fueron. Después, Bliss le enseñó a absorber la energía del cristal de nido para aumentar sus puntos de células mutantes. Le entregó 3 cristales en total, impulsándolo desde su estado actual. Era todo lo que podía darle. El resto dependía de Ross. También le explicó cómo encontrar más cristales de nido. Con un nuevo objetivo, Ross volvió a trabajar como viajero. Subió de rango, se unió a grupos cada vez más grandes y, por el camino, descubrió cristales de nido. A veces llegaban noticias de otras facciones que también hallaban cristales. Cuando eso ocurría, una figura encapuchada los visitaba, y su grupo dejaba de existir. Mientras el cristal desaparecía, la mayoría no sabía qué hacer con un cristal de nido. Para Ross, era como tener un truco exclusivo que podía explotar a su antojo. En realidad pocos podían siquiera llegar a un nido. Hacía falta un ejército. Para Ross, en cambio, era lo más fácil del mundo. Al final, sus traiciones lo obligaron a moverse a un planeta tranquilo, a esconderse y viajar desde allí. Eso lo llevó a Venus, un mundo de praderas y aldeas pequeñas, uno de los pocos con casi ninguna bestia. A veces se escapaba alguna, o alguien traía una de fuera, pero en general era un lugar pacífico. Durante un tiempo, Ross decidió mantenerse en bajo perfil. Descubrió que, en lugar de hacer todo el trabajo, era más práctico dejar que las grandes facciones olieran la presencia de un nido y, cuando estuvieran por conseguirlo, arrebatárselos. Siguiendo foros de noticias, detectaba cuándo reclutaban equipos enormes y con el mismo patrón. Entonces sabía que había un nido en juego. «Buenos días, Dean», saludó una mujer alegre con una sonrisa, regando las plantas colgantes de su casa. «Buenos días, señora Fern», respondió Ross con la mano, recorriendo la aldea. Su aspecto había cambiado un poco, pero a la gente del lugar no le importaban las noticias del exterior. Como Ross solo salía cuando corría el rumor de un cristal de nido y regresaba de vez en cuando, aquella aldea se había convertido en su base. La gente lo conocía y él conocía a todos. Al fin y al cabo, eran unas 200 personas. ¡Ayuda! ¡Una bestia! ¡Una bestia!, gritó una mujer con vestido, corriendo por la calle empedrada. Tras ella, un gato negro gigante de colmillos afilados irrumpió en la aldea. El pánico estalló. Casi nadie sabía lidiar con algo así, hasta que el felino empezó a zarpazos al aire, como si pelease con una sombra invisible, y de pronto colapsó. Cuando el cuerpo cayó, alguien ya estaba de pie a su espalda. ¿Fuiste tú, Dean?, preguntó Fern. Fui viajero en otra vida, pero mis días de pelea ya pasaron, sonrió Ross. La gente le dio las gracias, lo colmó de elogios y regalos, como siempre ocurría. Fue entonces cuando alzó la vista y vio en el cielo un resplandor blanco,
una luz crepuscular descendiendo desde lo alto. ¿Qué es eso? Capítulo 1878. El original contra la copia. Cuando alzó la cabeza hacia el cielo, Ross no tenía idea de qué era aquella luz brillante, pero algo le decía que no era nada bueno. La energía se extendía por todo el aire con tal intensidad que incluso las nubes se separaban, y eso bastó para ponerlo en alerta. De inmediato echó a correr, alejándose del lugar. Apenas se movió unos metros, la luz blanca descendió con fuerza, impactando contra el suelo y envolviendo un área enorme en un resplandor cegador. Ross se volvió instintivamente, levantando el brazo para cubrirse los ojos. Había escapado por un margen mínimo. El silencio duró unos segundos, hasta que los gritos y llantos de los aldeanos rompieron la calma. Primero habían sufrido el ataque de una bestia. Ahora, esta luz que caía del cielo les helaba el alma. ¿Qué es esta luz?, pensó. ¿Una habilidad? ¿O algún tipo de invasión? No. Se siente distinto, demasiado extraño. Desde que me involucré con ese dios, las cosas raras no han parado de pasar. Ross frunció el ceño, preparándose para lo peor. La luz comenzó a desvanecerse, y en su lugar apareció algo que parecía un ave gigantesca. Pero no era un ave normal. Se mantenía en pie sobre dos patas delgadas, desproporcionadas frente a su cuerpo alargado y del tamaño de un humano adulto. Su piel era azul oscuro, con patrones negros que se movían sobre ella como si respiraran. No tenía plumas. Su piel era escamosa, más parecida a la de un reptil. Su cola era larga y sus alas, extrañas. Vistas de cerca, las alas parecían dos manos enormes con garras, cada una con 5 dedos. Lo mismo podía decirse de su cola. Su cabeza era pequeña, con una aleta dorsal como la de un tiburón, y un manto de pelo negro rodeando su cuello, recordando la melena de un león. ¿Es una bestia?, susurró una aldeana temblando mientras se ocultaba detrás de una planta. La criatura giró la cabeza de inmediato hacia ella. «¿Cómo te atreves a llamarme bestia?», rugió con voz que no salió de su pico, sino que retumbó dentro de sus mentes. «Soy Wit, un celestial que viene de un lugar muy por encima de ustedes». Los aldeanos se habían reunido alrededor del punto donde había caído la luz, pero nadie se atrevía a acercarse. Observaban con el cuerpo encogido, aterrados, sin entender que era un celestial, ni tener la menor intención de averiguarlo. Wit giró su mirada hacia Ross. «Tú eres el único que no me teme. Supongo que es un rasgo natural, de un asesino de dioses». «¿Debería tener miedo?», respondió Ross con calma. «He vivido demasiado tiempo y planeo seguir haciéndolo. No me preocupa morir». La criatura rió sin abrir el pico. Su carcajada se escuchó en toda la aldea como un eco que vibraba en los huesos. Me gusta hacer las cosas rápido y sin complicaciones», dijo con una voz grave que retumbó en los estómagos de todos. «Así que, si no te molesta, podrías matarte tú mismo. Así cumpliría mi tarea fácilmente». Su tono cambió, volviéndose glacial. «Pero sé que no lo harás, así que si no lo haces en un minuto, todos los que están aquí morirán». El mensaje era claro. El objetivo era él. No sabía por qué, aunque con la cantidad de enemigos que había acumulado, no le faltaban razones para que alguien lo buscara. No era la primera vez que lo perseguían. Ross levantó la cabeza, y una sonrisa torcida se dibujó en su rostro. «No pareces conocerme bien». Sus ojos brillaron con burla. «Creo que te equivocaste de persona. No me importa lo que hagas con esta gente». Las palabras cayeron como un golpe. Los aldeanos, que conocían a Ross como Dean, quedaron helados. «¿Qué dices, Dean?», gritó la misma mujer que antes había preguntado. «Acabas de salvarnos de una bestia. ¿Ahora nos vas a dejar morir?». Pero no alcanzó a dar otro paso. Su cuerpo se detuvo en seco, y un instante después, su cabeza cayó rodando por el suelo. Detrás de ella, Wit se erguía con las garras ensangrentadas. «Te quedan 30 segundos», dijo el celestial. El cuerpo de la mujer se desplomó. El movimiento de Wit había sido tan rápido que Ross ni siquiera lo vio atacar. «Esto será difícil. Tal vez el primer combate serio desde que enfrenté a Diego. ¿Habré absorbido suficientes cristales de nido para recuperar mi poder de entonces?», pensó. El cadáver en el suelo bastó para desatar el caos absoluto. La gente gritaba, corría por todas partes. Algunos huyeron hacia el bosque. Otros se encerraron en sus casas, tapiando puertas y ventanas, mientras Wit volvía a hablar. «Se acabó el tiempo. Aún no sé si hablabas en serio o solo fingías. Los celestiales no valoramos las vidas de los mortales. Vemos cómo nacen y mueren a diario. Pero ustedes, los de abajo, lo ven diferente. Es la primera vez que conozco a alguien como tú». La criatura abrió sus alas. «Aún así, puede que estés mintiendo. No me gusta romper mis palabras». Con un aleteo potente, Wit se elevó en el aire. Sus alas, gruesas y pesadas, no parecían aptas para volar, pero ascendió sin esfuerzo. Desde lo alto, sus ojos brillaron en azul,
y un leve vapor del mismo color se filtró en el aire. «Nadie puede esconderse de mí», dijo, con voz que crepitó como un rayo. Los patrones negros de su piel comenzaron a encenderse en azul, y de su cuerpo brotaron miles de rayos finos, como láseres diminutos que se dispersaron en todas direcciones. Los proyectiles atravesaron todo lo que tocaban: casas, muros, árboles. Ningún refugio sirvió. Hombres, mujeres y niños cayeron uno tras otro, con un agujero perfecto en el cráneo. En cuestión de segundos, toda la aldea quedó en silencio. Tal como había prometido, Whit los mató a todos, pero al atacar a su verdadero objetivo, ocurrió algo distinto. Uno de los rayos alcanzó a Ross, y su cuerpo comenzó a destellar. Antes de que el impacto lo destruyera, desapareció y reapareció a varios metros de distancia. Whit descendió con calma, posándose sobre el suelo quemado. «Así que sigues vivo». No esperaba menos de un asesino de dioses. Ross apretó el puño, conteniendo su furia. «Veo que sí te importaban esas personas», dijo Whit con tono burlón. «Era un farol, después de todo». «Sobrevaloras tus amenazas», replicó Ross, levantando la vista. «Pero arruinaste mi escondite. ¿Y por eso? Vas a pagar». Una neblina azul comenzó a brotar de sus ojos, y de su espalda emergieron de golpe dos alas enormes y gruesas, terminadas en 5 garras, eran idénticas a las del Celestial. Incluso Whit pareció sorprendido. Mientras ambos se preparaban para luchar, una presencia distante observaba desde el espacio celestial. «Roose», dijo una voz con calma, «la pelea con Diego te hizo crecer enormemente. Ya eres fuerte por derecho propio. Espero que no necesites la ayuda que viene en camino, porque tal vez no llegue a tiempo». Camino sola entre ruinas y voces, sintiendo el peso de cada elección. Las sombras llevan mi nombre en la noche y el frío susurra sin redención. No sé si el mundo me ve como soy, o si la sangre me robó el corazón, pero aún recuerdo un tiempo sin dolor, cuando creer no era una prisión. Si esta es la cruz que debo cargar, déjame al menos soñar a luchar, porque aún en la herida hay luz que sangra y brilla. Tus ojos viven en cada misión, como un faro en la desolación. Y aunque el destino me rompa la piel, yo no dejaré de proteger. Si he de caer, que sea de pie, con tus recuerdos grabados en mi ser. Y si mañana no puedo seguir, al menos sabrás que luché por ti.